Hubo muchas cosas cuestionables en la historia y si ves fotos capturadas en el pasado sin contexto, pueden ser bastante extrañas. Echemos un vistazo a las fotos más extrañas e interesantes capturadas, desde las personas más prominentes de la historia hasta las invenciones más increíbles. Aquí hay 10 fotos históricas raras que te dejarán sin palabras y que necesitas ver. Número 10. Ermitaños de jardín. Antes de que los gnomos de jardín y otras decoraciones de jardín fueran considerados modernos, las personas a principios del siglo XVIII usaban algo diferente para decorar sus céspedes. ¿Pero esa persona en la foto es real? Sí, eso es exactamente lo que usaban las personas en el siglo XVIII, al menos aquellos que tenían suficiente dinero. Predominantemente en Inglaterra, los ermitaños de jardín eran personas que vivían en eremitorios especialmente construidos, cuevas falsas o rocas en los dominios de los ricos propietarios de tierras. No solo como decoraciones, sino como ornamentos de jardín vivientes, destinados a encarnar ideales de soledad y simplicidad en medio de la naturaleza. Su papel era permanecer en el jardín permanentemente, donde serían cuidados, alimentados y a veces consultados para consejos o vistos para entretenimiento por los invitados. ¿Qué pensamos de esto? Sé que algunos de ustedes pueden considerarlo una forma decente de ganarse la vida, pero dejen sus opiniones en los comentarios a continuación. Ahora también deben estar preguntándose dónde se originó esta práctica. Bueno, todo comenzó a principios del siglo XV, cuando figuras como Francis Aala vivían como ermitaños en la propiedad de su padre y más tarde se convirtieron en confidentes del rey Carlos VII de Francia. La tendencia cobró impulso en Inglaterra durante el periodo georgiano, fusionando ideales de la Ilustración con el estilo de vida ermitaño tradicional. Estos ermitaños eran vistos como representaciones de las aspiraciones por una vida rural simple. Sé que suena extraño, pero así era la gente en ese entonces. En 1727, se estableció el primer eremitorio de jardín conocido en Inglaterra por William Stukeley, marcando el inicio de la tendencia de los eremitorios de jardín. Bastante interesante, ¿no crees? Antes de pasar al siguiente de la lista, si te gusta el vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Número 9. Selfie centenaria. Sí, estás viendo una selfie en el espejo capturada alrededor de 1920. Bastante interesante, ¿no crees? Parece que las personas del pasado sabían ser creativas con sus fotos, solo que no con tanta frecuencia como lo hacemos hoy. Esto tiene todo el sentido, considerando que en ese momento las cámaras eran voluminosas y la película era cara. Pero, realmente, ¿cómo se convirtieron las selfies en algo? El concepto inicialmente se creyó que se volvería popular alrededor de principios de los años 2010, palabra clave, popular. Se cree que la primera selfie se tomó en 1839, cuando Robert Cornelius, un pionero en la fotografía, se tomó una foto de pie en el fondo de la tienda de su familia en Filadelfia. Cornelius tuvo que quedarse quieto durante minutos, no milisegundos, para capturar su retrato. Durante décadas, los autorretratos eran el dominio de artistas con pintura y lienzo o fotógrafos con equipos voluminosos y el conocimiento para usarlos. Avancemos rápidamente hasta los años 2000 y el advenimiento de cámaras digitales y teléfonos móviles equipados con cámaras frontales cambió los autorretratos a selfies hoy en día. Capturar una foto de uno mismo no era solo para los hábiles técnicamente o inclinados artísticamente, era para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aún así, ver fotos como esta parece más precioso, ¿no crees? Número 8. Segundos antes de la felicidad. A lo largo de la historia, la compañía entre humanos y animales siempre ha sido evidente. Toma, por ejemplo, esta foto conmovedora titulada Segundos antes de la felicidad, un joven a punto de conocer a su nuevo mejor amigo. Si estás tan conmovido por este momento como yo, sigamos conversando. Comparte tus propias historias de sorpresa y alegría en los comentarios a continuación. Número 7. Las mentes más brillantes del planeta. Echa un vistazo a esta foto. ¿Cuántas personas reconoces? Si te lo estás preguntando, esta es una foto real y no editada capturada en 1927.
Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros científicos e inventores de renombre que impulsaron el campo científico se reunieron en las conferencias Solvay, donde se tomó esta foto. Estas conferencias estaban destinadas a ser un momento para que los científicos discutieran y presentaran sus proyectos o ideas. La quinta conferencia es de lejos la más icónica. Esta conferencia fue particularmente significativa porque se centró en la recién formulada teoría cuántica. Las discusiones que tuvieron lugar durante esta conferencia fueron intensas, con figuras prominentes como Einstein y Bohr debatiendo la propia naturaleza de la realidad. Einstein, famosamente escéptico con respecto a la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, hizo su declaración icónica: Dios no juega a los dados con el universo. Bohr, por otro lado, defendió las predicciones extrañas y contraintuitivas de la mecánica cuántica. Acerca de esta foto, la foto de la conferencia Solvay de 1927 es nada menos que legendaria. Captura a 29 de las mentes más brillantes del planeta, incluidos 17 laureados con el premio Nobel, todo en una sola foto. Marie Curie, la única mujer en la foto, se destaca no solo por su género, sino también por su trabajo innovador en radioactividad, que le valió 2 premios Nobel. Número 6. Hechiko. Esta foto no solo muestra a un perro, muestra a un amigo eterno y un miembro de la familia. El perro en esta foto es Hechiko. Si ya sabes quién es, conoces el procedimiento, toma algunos pañuelos para la historia conmovedora y agridulce detrás de esta imagen. En la década de 1920, en Tokio, Japón, un profesor de la Universidad de Tokio adoptó a Hechiko. Todos los días, Hechiko acompañaba a su dueño a la estación de tren de Shibuya, donde el profesor Ueno tomaba su tren para ir al trabajo. Esto continuó durante años, hasta que en 1925, en un día fatídico, el profesor Ueno falleció en el trabajo. Nunca más regresó a casa en tren. Pero para Hechiko, la única hora en que regresaría a casa era cuando su dueño salía de la estación de tren. Pero Ueno nunca regresó. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, Hechiko se quedó. Esperó y esperó y esperó. Volvió a la estación a la misma hora al día siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente. No por días, no por semanas, no por meses, sino durante los siguientes 9 años, esperando que al día siguiente su dueño, su amigo, finalmente volviera a casa con él. La lealtad inquebrantable de Hechiko cautivó los corazones de los lugareños y del personal de la estación. Comenzaron a cuidarlo, proporcionándole comida y agua mientras mantenía su vigilia. En 1935, Hechiko falleció, pero sigue viviendo en los corazones de las personas hasta el día de hoy. De hecho, fue inmortalizado por su estatua enfrente de la estación de Shibuya, donde sigue esperando a Ueno. Pero quién sabe, tal vez se hayan encontrado hace mucho tiempo, cuando Hechiko dio su último suspiro en 1935. Tal vez ahora los dos estén juntos en el más allá, nunca más separados. Número 5. Fotografía post-mortem. ¿Sabías que una de estas personas está muerta? En ese momento, eso era normal. Tomar fotos con personas muertas, la fotografía post-mortem, comenzó en los primeros días de la fotografía, alrededor de 1840, y se hizo particularmente común durante la era victoriana, cuando las fotografías eran un lujo. Una fotografía post-mortem a menudo servía como el único recuerdo visual del difunto. La práctica puede parecer mórbida o perturbadora para nosotros ahora, pero en ese momento se veía a través de una lente diferente. La muerte era una parte mucho más presente de la vida cotidiana, y estas fotografías eran una forma de lidiar con la pérdida. Los difuntos a menudo se posicionaban para parecer como si estuvieran solo durmiendo, o, en algunos casos, incluso de pie, con la ayuda de accesorios o miembros de la familia, creando una imagen casi viva. A medida que pasaba el tiempo y la fotografía se volvía más accesible, la práctica de la fotografía post-mortem gradualmente desapareció. Los cambios en la actitud hacia la muerte y el duelo, junto con los avances en la ciencia médica que redujeron las tasas de mortalidad, vieron que la práctica disminuía a lo largo del siglo XX. Número 4. Dinosfera. No, esto no es de una comedia o de una película contemporánea, esto es la dinosfera, inventada en los años 1930 por el Dr. J. A. Purvis.
La dinósfera era una visión futurista del transporte personal que parecía bastante cómica. Era una rueda gigante con aproximadamente 3 metros de diámetro, con un conductor sentado adentro, navegando este gigante a lo largo de la playa o por la carretera. Sí, desde dentro de la rueda. Esa es la ingeniería de los años 1930 para ti. El Dr. Purvis se inspiró en la idea de crear un vehículo con resistencia al rodaje mínima, pero creo que exageró. La dinósfera era esencialmente una sola rueda con un conductor y un motor alojados dentro de una sola gran circunferencia de rueda. Aún así, era bastante rápida, al menos más rápida que la velocidad promedio de caminar de una persona. Esta rueda alcanzaba hasta 30 millas por hora, aproximadamente 48 kilómetros por hora. Considerando que básicamente estabas en una rosquilla de metal gigante, eso es bastante impresionante y aterrador. La dinósfera venía en algunas versiones, una alimentada por un motor a gasolina y otra que funcionaba con energía eléctrica, mostrando el compromiso del Dr. Purvis con la innovación. Desafortunadamente, a pesar de su diseño innovador y la atención que recibió, la dinósfera tenía desventajas. El equilibrio era un desafío, especialmente a altas velocidades o en terrenos irregulares, y la falta de estabilidad lateral significaba que girar era, bueno, una aventura. Imagina navegar una rueda gigante por el tráfico de la ciudad o alrededor de curvas cerradas. No era exactamente práctico, de hecho, era bastante inseguro. Pero quién sabe, tal vez este diseño podría ser refinado para crear algo realmente utilizable. Número 3. Tubo de guerra. No, esto no es un megáfono gigante, esta es una foto de un gran tubo de guerra. Sí, lo escuchaste bien. A principios del siglo XX, las aeronaves desempeñaban un gran papel en el campo de batalla. Después de todo, esta era la época de la Primera Guerra Mundial. La única forma eficiente de detectar aviones en ese momento era usar estos conos gigantes. En una época en que el radar aún no había sido inventado, las personas tenían que ser creativas. Estos tubos de guerra eran esencialmente grandes localizadores acústicos utilizados por varios países, incluidos Japón y Gran Bretaña, para detectar los sonidos de los aviones que se acercaban. El principio era simple: el sonido viaja por el aire y, al capturar y amplificar estos sonidos, los operadores podían potencialmente escuchar la aeronave enemiga antes de que fuera visible. En ese momento, era bastante común ver a un grupo de soldados operando estos instrumentos gigantes en forma de cuerno, apuntándolos al cielo en busca del débil zumbido del motor de un avión enemigo. Algunas versiones eran tan grandes que necesitaban ser montadas en vehículos, mientras que otras podían ser operadas manualmente. Los operadores usaban auriculares conectados al tubo para escuchar atentamente cualquier indicación de aviones entrantes, dándole a las fuerzas militares la oportunidad de preparar defensas antiaéreas. Pero, ¿qué tan efectivos eran estos tubos de guerra? Bueno, en su tiempo, eran parte de la tecnología punta para la defensa aérea. En condiciones ideales, estos localizadores acústicos realmente podían captar el sonido de un avión a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, su eficacia estaba limitada por varios factores, incluido el ruido de fondo, las condiciones climáticas y la creciente velocidad y altitud a la que una aeronave podía volar. Como puedes imaginar, la introducción de la tecnología de radar a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940 rápidamente hizo que los tubos de guerra quedaran obsoletos. El radar podía detectar aeronaves de manera mucho más confiable a distancias mayores y en casi todas las condiciones, lo que hacía que los localizadores acústicos fueran prácticamente piezas de museo hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. La Biblioteca de Cincinnati. ¿Hay alguien en la audiencia de Cincinnati? Si es así, quizás esto te interese. Esta foto fue capturada en la biblioteca de Cincinnati antes de ser demolida. Parece un paraíso para los ratones de biblioteca, ¿verdad? Bueno, no tanto. Abierta en 1874, la biblioteca fue construida en un estilo arquitectónico victoriano con su estilo gótico que la convirtió en un punto de referencia en Cincinnati. Su característica más destacada era el salón principal, un atrio deslumbrante lleno de estantes de hierro fundido. Seguramente parece un gran lugar para pasar el tiempo o hacer tus investigaciones.
Desafortunadamente, en la década de 1950, la biblioteca fue considerada obsoleta e insegura. Con esto, la demolición del edificio comenzó en 1955. Y ahora es el momento del tema de hoy. Esta rara foto histórica te dejará sin palabras si necesitas verla. Lo que estás viendo es supuestamente una criatura capturada en el bosque de América del Sur. La ubicación exacta donde se encontró esta criatura permanece desconocida. Bueno, con la calidad de la foto, esto bien podría ser una figura falsa creada para iniciar un rumor. ¿Ves? En los primeros días, era común crear rumores. Un caso en cuestión, la sirena de Fiji era en realidad una abominación de taxidermia creada para recaudar dinero. No me sorprendería si este supuesto yeti fuera hecho de manera similar. Sin embargo, ha habido momentos en la historia en que criaturas reales, como el doudou, fueron consideradas falsas cuando en realidad eran reales. Bueno, te dejaré ser el juez. Número 1. Los archivos de huellas dactilares del FBI. Estas son una de las razones por las que las computadoras son tan útiles. ¿Necesitas una receta fácil de navegar? Crea un documento donde puedas buscar un plato o palabra clave en un segundo. ¿Necesitas organizar tus fotos? Haz una copia digital y nómbralas correctamente, y encontrarás cada imagen en menos de 5 clics. ¿Necesitas acceder al archivo de un cliente o paciente? Simple, usa una computadora para buscar su nombre. Entonces, ¿qué hacían las personas antes de la era digital? Bueno, estás viendo lo que hacían. Estás viendo la división de archivos de huellas dactilares del FBI, establecida a principios del siglo XX. Se convirtió en la mayor colección de huellas dactilares del mundo hasta que las computadoras comenzaron a dejar su marca en la década de 1970. Esta división tenía millones de registros de huellas dactilares, así que fue necesario establecer un sistema para acceder a ellas. El proceso era bastante arduo y minucioso. Las huellas dactilares se clasificaban, organizaban y almacenaban en enormes archivos que ocupaban pisos enteros del edificio del FBI. Cada tarjeta de huella dactilar se indexaba meticulosamente por varias características utilizando un sistema conocido como sistema de clasificación de Henry, desarrollado a fines del siglo XIX. Este sistema permitía la categorización de las huellas dactilares en grupos amplios basados en patrones como bucles, espirales y arcos. Sí, es tan complicado como suena. Cuando llegaba una nueva huella dactilar, los empleados buscaban manualmente las secciones relevantes del sistema de archivo para encontrar una coincidencia. Esto requería un conocimiento increíblemente detallado del sistema de clasificación y un ojo atento para los patrones. Los trabajadores, muchos de los cuales eran mujeres, se volvieron excepcionalmente hábiles en buscar rápidamente miles de tarjetas para encontrar lo que necesitaban. Era un proceso doloroso y lento, pero estos trabajadores eran notablemente eficientes en manejar miles de solicitudes de coincidencias diariamente. Sin embargo, cuando se introdujeron las computadoras, estos trabajadores fueron reemplazados. Hoy en día, el Sistema Integrado de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares y su sucesor, el Sistema de Identificación de Próxima Generación, pueden buscar millones de registros en una fracción del tiempo que solía llevar. La historia es bastante extraña, pero ¿cuál de estas encontraste más extraña? Déjame saber en los comentarios abajo. También revisa nuestras otras cosas geniales que están apareciendo en la pantalla en este momento, y nos vemos en el próximo vídeo.